Buenos días, hermanos. La clase para hoy, domingo 12 de abril del 2020. Dios les bendiga mucho. Espero que hayan pasado una semana bendecida, protegida y que estén guardados en sus casas y siempre manteniendo comunión con el Señor. Gracias por los que están llamando, gracias por aquellos que nos han contestado, gracias por aquellos que se preocupan unos por los otros. La semana pasada tuvimos un momento de oración muy bonito y esperamos también quizás hacerlo más frecuente, tanto con el pastor y quizás también una buena idea contra la familia de cada diácono. Seguimos orando por algunos hermanos que están afectados de salud hoy día y, en fin, nuestra fe está puesta en el Señor y seguimos agarrados de Él. Hoy es domingo de resurrección. Lamentablemente es un domingo de resurrección muy especial. Yo creo que es el primero de nosotros de toda la vida que no hemos ido a la iglesia, pero estamos yendo vía digital. Más adelante, después de este estudio, estaremos viendo el culto, el mensaje grabado por el pastor, y muy probable también vamos a participar de conmemorar la cena del Señor de una manera también digital, cada uno de su casa, una experiencia nueva, pero que sea una experiencia nueva. La experiencia de recordar a Jesús, lo que hizo en la cruz del Calvario, no es nueva, porque todo aquel que viene a Jesús lo recuerda todos los días, sabiendo el sacrificio que le costó a Jesús por cada uno de nosotros, y hoy podemos vivir gracias a Él. Hermanos, estamos muy contentos porque la gente se está llegando a estos medios, está escuchando mensajes y también está aprendiendo y conociendo más nueva palabra. Nuestra clase de hoy, la clase número 36, tiene como título El regreso y las últimas campañas de David. Seguimos, aquellos que se ponen por primera vez, estudiando el segundo libro de Samuel. Hoy vamos a estar en el capítulo 19, 20 y 21. Y resumiendo, la semana pasada vimos que Absalón fue muerto en guerra, que estuvo peleando con su padre, con David, y ahora David está lamentándose, está triste por la muerte de Absalón, y es de esperarse, porque también, aunque hemos visto que David no fue un padre perfecto, un buen padre, la manera como estos hijos se comportaban, pero sí sabemos que David los amaba. Terminamos la clase anterior, donde David lloraba y decía, mi hijo amado, y ahora vamos a comenzar en el capítulo 19, versículo 1, donde le dan aviso a David de que regrese a Jerusalén. Y David le gustaría regresar, pero está triste, al mismo tiempo le gustaría tener apoyo de todo el pueblo. Recuérdense que el pueblo se divide. El pueblo se divide porque Judá sigue a David, pero el pueblo de Israel, las otras tribus del norte, seguían a Absalón. Al morir Absalón, las tribus del norte regresan a sus casas, a sus villas, a sus pueblos, a sus lugares donde ellos vivían cada una de sus tribus, pero se queda Judá. Pero a David le gustaría tener el apoyo de todo el pueblo. Quisiera otra vez el rey de todo Israel, tanto Israel como Judá, de todas las 12 tribus. Versículo 1 del capítulo 19 de 2 de Samuel dice, dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora, que hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Y el 4 dice, mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. David seguía lamentándose y llorando por la pérdida de su hijo. ¿Y qué trae esto? El pueblo, en vez de estar celebrando la victoria que tuvo David sobre su hijo Absalón, el pueblo entiende, si el rey está triste, ¿qué podemos nosotros celebrar? Y entonces trae como que un bajón, decimos nosotros, ¿no? Hay una tristeza sobre todo el pueblo, y en vez de traer alegría. Y entonces aquí Joab le va a sacar en cara a David, al rey. Y Joab tiene, como que decimos nosotros a veces, que sacudirle un poco y decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás triste? ¿No ves que el pueblo quiere disfrutar, quiere celebrar contigo y tú estás diciendo que estás triste? Y Joab le sale en cara y le dice a David, y vemos aquí como que no le habla fuerte, no lo vamos a leer antes de llegar al versículo 11, pero tiene que decirle, ¿por qué estás triste? Es como si entonces todos tus hombres, los que perdieron su vida por ti, fue en vano. Es como decir que más valía Absalón que la victoria que has tenido. En fin, David realiza o cae en cuenta y
le sigue, le hace caso a Absalón, a Joab. Y lo que hace David entonces es pues sale afuera y el pueblo ve a David y David entonces se quita la venda, el velo que tenía encima y muestra el rostro. Y el pueblo entonces comienza a recordar las lindas y las grandes cosas que David había hecho por ellos. Comienzan entonces a recordar que David lo había defendido anteriormente. Y eso trae como que un nuevo espíritu de ánimo, de alegría al pueblo. Y en el versículo 11, después que Joab le arremete contra David, dice el versículo 11 en adelante, y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Aquí ahora David dice, bueno, ya que tengo los de Israel que estaban con Absalón, ahora vienen donde mí. Ahora le dice y pide, ¿y qué pasa con los de Judá? ¿Por qué los de Judá tampoco vienen donde mí? ¿Por qué no me llevan todos? David quería el pueblo, las 12 tribus unidas para llevarlo donde? A la entrada a Jerusalén. Él quería otra vez ser rey de todos. Y recuerden, después de que Joab lo enfrentó, la Biblia no menciona más una tristeza, algún comentario acerca de Absalón por parte de David. Así que David se dio cuenta que su pueblo lo necesitaba en esta hora, necesitaba unir al pueblo. A veces, hermanos, nosotros podemos pasar muchas tristezas, pero a veces tenemos posiciones donde necesitamos tomar una postura que nadie quisiera tomar. Y en este caso, David quizás quería hacer más luto, más duelo por su hijo por mucho más tiempo. Pero su responsabilidad era gobernar a este pueblo. David quizás también se le olvidó que Dios lo puso ahí. También quizás David se le olvidó, aunque era su hijo, que eran consecuencias de ese pecado, pero al mismo tiempo tiene David que darse cuenta que Dios que lo protegió. Fue Dios quien lo defendió. Fue Dios quien lo sacó del medio a Absalón. Y ahora vuelve otra vez David a ser rey. Porque David fue llamado a ser rey por parte de Dios. Y David le tenía que darle eso tenía su obligación de obedecer a Dios. Y volver a Israel y ser el líder de su pueblo. Y vemos entonces que el versículo 12 dice, vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Y sigue David preguntando, ¿por qué Judá, que son mi gente, mi pueblo, por qué no viene aquí y me dice, vamos David, vayamos a Jerusalén? Otra vez, David necesitaba un apoyo. David se sentía triste por la pérdida de Absalón y ahora se siente quizás un poco más triste porque ahora solamente ve parte del pueblo que lo apoya para llevarlo ¿a dónde? A Jerusalén. David necesitaba esa compañía, necesitaba sentirse ese amor, sentirse querido por el pueblo. Recuerden que no era fácil lo que pasó David. Él tuvo que enfrentarse a su propio hijo. Y aunque él le pidió a que no lo mataran, aún así mataron a su hijo. Quizás David lo que quería era como un consuelo de parte de su pueblo para poder entrar a Israel, a Jerusalén, perdón. Luego el versículo 13 dice, asimismo diréis a Amasa. Amasa era el jefe del ejército de Absalón. Bien, y ahora miren lo que va a hacer David. ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuera el general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Aquí se ponen las cosas de hormiga brava. Porque ahora David no solamente se está ganando otra vez al pueblo de Israel, al grupo de Israel que estaba detrás de Absalón, también quiere que busquen el pueblo de Judá para que también le ayuden y lo lleven a Jerusalén, sino que ahora para mantener quizás la paz y reconciliar todo, el que era el jefe del ejército de Absalón, ahora le dice, yo te prometo y te garantizo que de ahora en adelante vas a ser el jefe del ejército mío en vez de Joab. Joab estuvo delante del ejército por muchos años, por mucho tiempo, muy leal a David. Pero hemos visto también que usaba muchas artimañas, muchas estrategias malas para lograr lo que él se disponía a hacer. Y sobre todo David resentía que Joab que mató a su hijo Absalón. Él lo sabe. Él sabe que fue Joab. Y por eso quizás dice, ahora Joab no va a ser más que el jefe de mi ejército, sino Amasa. Número 1, Joab mató a Absalón. Estoy seguro que está en el corazón de David. Y segundo, para reconciliar más bien a todo el pueblo y
mostrarle a Israel, dice, mira, el que seguía a Absalón, ahora lo tengo como jefe de mi ejército, para otra vez que vea que hay confianza. Hermanos, en relaciones familiares, entre amistades, muchas veces nos dañamos unos a otros, siempre, porque no somos perfectos. Decimos cosas, hacemos cosas, ponemos caras en momentos que a veces el hermano, la hermana, el vecino se siente porque lo tomó personal. A veces hay situaciones que hacemos que fueron mal hechas. Miren, se puede poner muy simple. ¿Cuántas veces no metemos la pata? Y después quisiéramos decir, trágame tierra, por lo que hice, por lo que dije, o por lo que no hice, o por lo que no dije. Entonces, ¿cómo resolvemos? Se forma un conflicto. Aquí hay un conflicto. Un pueblo siguió a Absalón, otro pueblo seguía a David. Ganó David y ahora hay que buscar la unidad. Hay que buscar la conciliación entre estos pueblos. No es fácil. Y David ahora tiene que tomar la tarea de buscar la mejor dirección de que Dios le dé para conciliar estos pueblos. Y pues otra vez, y pone a Amasa, a jefe de su ejército. Y muchas veces en nuestra vida tenemos también que tomar actitudes que a veces quizás no nos gustan, y a veces tenemos que seleccionar, hablar con las personas y dialogar con las personas. Y vamos a ver más adelante cómo David se enfrenta con todos estos que los traicionaron, y vamos a ver cómo David les responde a ellos, que es una lección para nosotros hoy día. Aquellos que nos han faltado, aquellos que nos han traicionado, y aún así Dios nos pide el amor, que perdonemos, porque nosotros también somos igual de imperfectos y también que fallamos, y no somos buenos muchas veces con las otras personas. Le faltamos el respeto. Y a veces también, en muchas ocasiones también decimos cosas de otras personas y a veces no nos comportamos bien con ellos. Pero a veces exigimos que se porten bien con nosotros. Pero no nos exigimos a nosotros mismos portarnos también con los demás. Por eso que el mandato es uno con nosotros. Amaos unos a otros y perdonaos unos a otros si tuviesen que ofensas unos con otros. Y David en el versículo 14 dice, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Al ver que ya tiene Amasa, entonces tiene ahora Judá y ahora viene el pueblo de Israel, ahora todo el grupo va a llevar a ¿quién? A el rey a Jerusalén. El resto del capítulo lo que habla es de toda la gente con quien se encuentra en el camino hacia Jerusalén. Y entre ellos se encuentra con Simeí, hijo de Gera, en el versículo 16, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron al Jordán. Ahora todo el mundo se apresura en venir a recibir a David. Y vienen con idea de celebración, ¿no? Pero ahí viene Siba, ¿se acuerdan Siba que le mintió acerca de Mefiboset? Viene a recibirle. Y se encuentra. Y dice el versículo 18, a la mitad, dice, entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. No vamos a ir uno por uno, pero de aquí comienzan a mencionarse nombres de hombres que traicionaron a David. Se hicieron enemigos para seguir aquí, Absalón. Ahora como Absalón está muerto, David gana y por supuesto ahora ellos tienen que darle servicio a ¿quién? A David. Se postran, piden perdón, piden misericordia y curiosamente a cada uno de estos David le brinda perdón y le otorga perdón. Inclusive se encuentra también el versículo 24 que dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, y tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Es el versículo 24. Y de adelante, Mefiboset le va a explicar a David, le va a decir que Siba había mentido, le había hecho un cuento. Él sí quería irse con el rey. Al fin y al cabo, David le dice a Mefiboset, no te preocupes. Y le dice, le he dicho a Siba que partan las tierras por mitad. Siba coge la mitad y tú coges la mitad. Y Mefiboset le dice a David, yo no quiero tierra, yo me quedo contigo,
dale todo a Siba. Y así sigue poco a poco, encontrando diferentes personas que le dieron la espalda a David, y David le otorga perdón. Igual que nosotros, ¿verdad? Alguien nos hace algo malo, quizás alguien porque nos miró mal y ya no queremos ni hablarle ni verlo en pintura. A David le traicionaron. Aquí se fueron con su hijo muchos de estos hombres. Aquí muchos de estos dijeron que no querían más estar con David. Quizás hasta desearon la muerte de David. David lo sabe. Y aún así llega esta gente, los ve y a uno por uno David le brinda el perdón y misericordia. Tenemos que aprender de ello. Tenemos que aprender. Y uno dirá, pero tanto mal que le hicieron y aún así David. Bueno, David le debe perdón porque él sabe lo que es ser perdonado por Dios. Porque él sabe que le faltó a Dios. Y él sabe que todas las consecuencias de sus pecados las está viviendo y las vivió. Con sus hijos, con la sublevación de Absalón, todos los problemas que hubo también en su casa. Y ahora, ¿qué gana él con también que hacer venganza o hacerle mal a ellos? Hizo bien, hizo lo que Dios mandaba. David siguió hacia Jerusalén y dice el versículo 41 del capítulo 19, y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey, a su familia y a todos los siervos de David con él? Ahora comienza una rencilla. Hermanos, David salía de una y se metía en otra. Como dije la semana pasada, van a ver que cada vez la bola se hace más grande. Terminó con Absalón, ahora vuelve a Israel, él quiere unir el pueblo y ya aquí hay chisme. Porque ya hay un pueblo, Judá está llevando a Israel. Entonces piensan, tú estás favoreciendo a Judá. En fin, es envidia, celos. Y dice el 42, y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? En fin, están diciendo, es nuestro pariente, es de nuestra región. ¿Por qué están ustedes celosos? ¿Por qué se molestan? Porque nosotros estamos acompañando al rey. Y mire lo que pasa del 43. Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? O sea, ¿por qué no nos hablaron? Y ya que están acompañando al rey, ¿por qué no hablaron conmigo? Y aunque ya el rey había dicho que él quería a todo el pueblo, ya convenció a Judá, quería Israel, pero nada, ellos otra vez querían preferencia. Ya se les murió Absalón, ahora querían que David tuviera un poco de preferencia con ellos más que con Judá. Hermanos, siempre ocurre esto, siempre ocurre la pelea de ser el favorito. Siempre, pasa hasta en las mejores familias, entre hermanos, entre hijos. ¿Bien? Siempre queremos ser el número uno. El preferido de papi, de mami, de mis abuelos, de mis tíos. Queremos siempre el preferido del jefe, el preferido de que me supervisa. Queremos siempre tener la mayor atención. Pero no. David tenía otro problema ahora. Todavía él pensó que se ganó el pueblo, los tenía juntos para llevarlo, pero en vez de marchar juntos con el Jerusalén, empiezan entonces a sacarse en cara uno al otro. Dice el versículo más adelante mismo, versículo 43, dice, entonces respondieron los hombres de Israel a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes, ya lo había leído, más adelante dice, no hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey, y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Ellos están diciendo, no hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey, o sea, y al principio del 19 o a mitad, vemos que el pueblo de Israel, son los de Israel los que dicen más que los de Judá, vamos a llevar aquí a David de Jerusalén. Y ahora Judá como que se hace el grande, se empavona. Nosotros vamos a llevar a David. En fin, son peleas de nene chiquitos, como decimos nosotros. Están peleando por otra vez, ganarse el cariño o la preferencia del rey. David era rey de todas las 12 tribus, pero ellos seguían con esta misma rencilla. Así que a pesar de que Absalón había muerto, todavía quedaba este tipo de
rencilla. En el capítulo 20 lo que vemos es entonces que continúan los problemas. Se hallaba, versículo 1 dice, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Lo que sucede aquí es que este Seba se aprovecha de que está en esta pelea, esta discusión, estos celos entre Israel y Judá por quién lleva a rey a Jerusalén, y se aprovecha. Dice la Biblia que era un hombre perverso y se aprovecha y toca la trompeta, la corneta, hace aviso para que Israel se retire y que dejen que Judá lleve a quién, a David solo a Jerusalén. Y entonces se nota que vuelve Seba a tomar una postura de sublevarse. Hermanos, dicen que cuando agua suena porque el río trae, y el río revuelto ganancia de pescadores. Y aquí Seba quería ganarse un poco la atención de Israel. Se aprovecha de esta discusión entre los dos pueblos de quién lleva a David, quién acompaña a David a Jerusalén. Y Seba hace entonces que Israel se retire y Seba como que toma ahora el liderato para hacer otra sublevación, para rebelarse contra David. Otro problema para David. Ya había terminado uno y ahora comienza otro. En el versículo 2 del capítulo 20 dice, así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde Jordán hasta Jerusalén. Siguieron. Israel, pues ahora nos vamos con Seba. No porque Seba ofrecía algo mejor, simplemente porque tenían ya problemas, estaban ya con celos con Judá. ¿Se fijan? Hermanos, cuando no resolvemos las cosas como tienen que ser, hay quien se aprovecha para hacernos más daño. Dice la Biblia que no demos lugar al diablo y esta es una oportunidad también. O sea, a veces en nuestras casas, en nuestras familias, tenemos que resolver las cosas. Hay que evitar este tipo de problemas, conflictos familiares, envidia, celos. ¿Sí? Y tenemos que evitarlo a toda costa. ¿Por qué? Porque en cualquier cosita que dejemos sin arreglar, como decimos por ahí, se mete el chamuco, se mete el diablo y trae más conflictos. Tenemos que resolverlo y sobre todo hay que orar a Dios y buscar la manera cómo resolver este conflicto. Hermanos, el cuento largo corto es que David habla con su gente y en el versículo 6 del capítulo 20 dice, y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Abisai era otro de sus generales. David se dio cuenta que Seba podía ser más peligroso que el mismo quien, Absalón. David por lo menos actuó rápido. Hay que resolver esto, hay que aquietar. Que no gane más, que no vaya y busque una ciudad fortificada en el fin que tampoco Seba gane más hombres, se haga mucho más fuerte y les cause más problemas. Y dice la Biblia que David ya había nombrado a Amasa. Recuérdense que Amasa era el jefe del ejército. Y para contarles rapidito aquí, para que vean cómo Joab trataba, cómo bregaba Joab. Dice que Amasa, David lo mandó a levantar más hombres, que buscara millares de hombres para pelear contra el grupo que se levantó con Seba. Y Amasa se fue. Y Joab se dio cuenta. Y dice que Amasa se tardó más de la cuenta en reunir los hombres para la guerra. Cuando iban para la guerra, para enfrentarse con Seba y su grupo, dice que Joab consiguió hombres antes que Amasa y se fue. Y cuando se encontró con Amasa y el grupo de hombres que Amasa levantó, dice la Biblia que Joab parece que puso la lanza de cierta manera aquí en el costado y se pegó mucho a Amasa, Joab, que la misma lanza se le enterró a Amasa. ¿Accidente? No. Dice la Biblia que Joab mató a Amasa. Fue adrede, fue con propósito. Celos. Vemos el pueblo con celos porque uno quiere llevar al rey, el otro no, porque aquel lo va llevando, no yo. Ahora Joab, celos, envidia, Amasa, porque ahora Amasa es el jefe de ejército cuando yo fui ejército de David, del ejército de David por mucho tiempo. Celos. Y Joab mata a Amasa. Los celos y las envidias
traen muchos problemas. Traen muchos problemas. En las casas, en los trabajos, en las iglesias, no es bueno. No es bueno. Es falta de amor. Y hermanos, y cuando hay envidias y celos, dice la Biblia, es porque estamos codiciando. Estamos deseando algo que aquel tiene que yo no tengo. Por eso es que vienen las envidias, dice Santiago. Es por eso, es porque estamos codiciando mucho. Estamos anhelando cosas. Y siempre ponemos en lo material, antes que lo espiritual, antes que mirar a Dios. Que no se nombre la envidia, ni los celos, ni la codicia entre los cristianos, mucho menos los hijos de Dios. Porque no es, que a la larga, eso es lo que nos atrapa y nos hace daño a nosotros mismos. Por eso, hermanos, que hay que poner la mirada en las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas del Señor. Porque cada vez que bajamos la mirada del cielo y miramos a cualquier cosa en el mundo y nos sentimos atraídos por las cosas del mundo, tarde o temprano nos va a hacer mucho daño. Porque entonces, por alcanzar aquello, por lograr obtener tanto eso que estoy luchando, me hago daño a mí mismo y hago daño a muchos. Como decimos por ahí, nos llevamos a muchos enredados o nos llevamos muchos por delante con tal de alcanzar lo que yo quiero tener. No es así con los hijos de Dios. Nuestra mirada es al Padre y el Padre sabe lo que necesitamos. No debemos luchar por ninguna posición ni por nada. David fue llamado a ser rey y David tenía que estar tranquilo que Dios lo ha protegido todo este tiempo. Lo ha mantenido a su lado, ha tratado de que David mantenga su posición. Tiene sus consecuencias, está padeciendo, pero aún así Dios le sigue amando, lo sigue guardando. En fin, celos entre pueblos, celos entre generales, y Joab mata a Amasa. Joab es un sanguinario, eso lo hemos visto. Mató a Absalón y ahora mata a Amasa. Y esto parece como que David no se da cuenta. Cuando estemos en Primera Reyes nos daremos cuenta que David no le perdió, nunca se dejó coger de bobo por parte de Joab. Él estaba muy pendiente de lo que estaba haciendo Joab. Y sí, al final veremos que David se la cobra a Joab. Bien, en el capítulo 20 de 2 de Samuel, en el versículo 22, ya les dije más o menos lo que pasó. Dice, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron a la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. ¿Qué pasó con esta mujer? Miren, llega Joab con sus hombres, ya mató a Amasa, siguieron a Joab y llegan a esta ciudad. Esta mujer sale afuera y dice, oye, pero ¿qué quieren ustedes? Ella sabía que Joab iba a intenciones de destruir todo el mundo y ella no quería, ella quería la paz. Y negocia con Joab y Joab le dice, queremos a Seba. Pues no hay ningún problema. Ella va dentro de la ciudad, habla con la gente y le tiran la cabeza de Seba. En otras palabras, los mismos que se habían ido con Seba son los que lo matan a él. Y entonces Joab toma la cabeza de Seba y se la lleva a David como señal. Ya tu enemigo, tu otro enemigo, está muerto. El que se estaba sublevando Seba ya está muerto. ¿Qué papel juega esta mujer? Lo mismo. A veces podemos tomar unas posturas que no son las que Dios quiere. Tomamos posturas nada que ver por obedecer a Dios, como pasa aquí. Seba se está sublevando con David. Él sabe que Seba es el siervo de Dios. Ya sabe que Absalón murió y ahora viene a levantarse otra vez contra David. Y miren cómo termina. Cuando Dios, hermano, nos pone en una posición, no importa quién se levante contra nosotros, Él nos va a defender, Él nos va a proteger. Y a veces tomar posturas que van en contra de la voluntad de Dios, a la larga a nosotros es que nos va a hacer daño, porque estamos peleando contra Dios mismo. Miren cómo terminó Seba. Los hombres que lo siguieron con tanto ímpetu, con tanta lealtad, digo yo, en el momento, miren cómo termina. Son los mismos los que lo atrapan, le cortan la cabeza, porque sabían que Joab y su ejército los iba a matar. Ven, hermanos, cuando no hay amor, cuando no hay aprecio uno por los otros, cuando estamos solamente viviendo para mí, como decimos en mi barrio, el juego solamente para mí, y hago aquello solamente para mí, y hago negocio solamente para mí,
y procuro siempre lo mejor únicamente para mí, cuando soy yo, a la larga, ese mismo yo nos va a hacer daño y nos va a alcanzar. Y Seba pensaba solamente en él, no pensaba en el pueblo. Y este pueblo tampoco está pensando ni en Seba ni en ellos mismos. Ellos seguían por seguir a Seba. Así hicieron también con Jesús. Cuando crucificaron y le gritaron, crucifícalo. Muchos le gritaron, crucifícale, simplemente por seguir el bullicio, por seguir la gente, por seguir a los demás. Y así hay mucha gente allá afuera que hacen las cosas porque otros lo hacen. Nadie tiene criterio propio, convicción propia, o tienen por lo menos esa seguridad en que están luchando por algo que ellos creen. No, hay mucha gente que hace por lo que otros hacen. Como dicen por ahí, la gente hace lo que Vicente hace, ¿no? O Vicente sigue lo que la gente hace, no sé. Ustedes conocen el refrán mejor que yo. Pero lo importante es que un cristiano, un hijo de Dios, tiene que tener valores, y valores bien firmes, creyendo en lo que la palabra nos enseña. Y no irnos detrás de cualquiera que grite y aprovechar cualquier situación con tal de alentar más división, traer más pleito, traer más discordia. No. El Hijo de Dios procura la paz. Y eso es lo que tenemos que buscar en todo momento. Procurar la paz. Dice la Biblia que si de mí depende que haya paz en el grupo con los demás, que yo la procure. No sea que los demás la busquen. Si yo puedo poner la paz, yo tengo que procurar la paz. Esa es la labor de todos nosotros como hijos de Dios. Pero en fin, así terminó Seba. Tanto que aprovechó, pensó que ahora iba a ser su momento y no fue así. Así que Joab regresó a Jerusalén. Y para terminar, en el versículo 23 de ese capítulo 20, se mencionan unos oficiales. ¿Cómo quedó ahora la corte de David? Miren, dice 23, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Otra vez volvió a ser Joab. David nombró a Amasa, pero Joab mató a Amasa. Dice que Benaía, hija de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y adoraban sobre los tributos. Y Josafat, hijo de Ayud, era el cronista. Seba era el escriba, y Sadoc y Abiatar los sacerdotes. Y Eira, Jaireo, fue también sacerdote de David. El autor lo pone para que vean cómo quedó los oficiales de quién, de la corte de David. Y yo creo que lo hace con intención para nombrar, para ver que Joab vuelve a ser que el jefe del ejército de David. El capítulo 21, y aquí termina la clase, no vamos a entrar en detalles, pero dice el versículo 1 de ese capítulo 21, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Y no vamos a entrar todo en de lleno, pero ¿qué pasó aquí? Los gabaonitas solamente se mencionan en Josué. Habían prometido a Israel que no los iba a matar, que lo iba a mantener, que iba a estar cuidando de ellos. No eran israelitas, no eran judíos, pero iba a haber paz entre ellos. No se menciona en Primera de Samuel, pero se menciona aquí. Y no hay duda que en algún momento Saúl violó esa promesa y por poco los aniquila a todos, por lo que ellos comentan a David. Porque David habla a Jehová y le dice, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué estamos pasando por 3 años consecutivos? Había la costumbre que siempre que había sucedido algún tipo de crisis así, no llovía, hambruna, siempre se pensaba que era por algún pecado sobre Jehová. Y David consulta y Jehová le contesta, sí, es por causa de Saúl. Repito, no se menciona cuándo Saúl trató esto, pero aquí sí se menciona. Y vemos que David como que se dio cuenta y quizás David se recordaba cuando Saúl fue y enfrentó a los gabonitas y los quería matar a todos. En fin, David le dice, ¿qué quieren ustedes? Y ella dice, no queremos ni oro ni plata, pero queremos que nos entregue 7 hombres de la familia de Saúl para nosotros ahorcarlos. Y ellos dicen aquí, para ahorcarlos delante de Jehová. Y David busca entonces los hijos de una hija de Mical, que se acuerdan que fue la primera esposa de David, pero después se casó con otro, se lo dieron a otro hombre. Le saca los hijos a ella, también a Rispa, que era otra hija de Saúl, le da 7
a los Gabaonitas. Y los Gabaonitas lo ahorcaron, los 7. Dice la Biblia que cuando son ahorcados, dice que Dios fue propicio a la tierra después de esto. O sea, llovió y se quitó la hambruna. No entendemos, pero así fue. Estoy seguro que lo que pasó aquí es que Saúl, como en otras ocasiones, tuvo que haber violado no solamente la promesa, sino también quizás, no está leído, no está escrito, pero sabemos que a lo mejor Dios le había dicho a Saúl, no mates, no estás haciendo mal contra ese pueblo. Y por eso Dios mandó este castigo a estos hombres. Y dice la Biblia que David entonces le dio los huesos de Saúl como de Jonatán y los enterraron todos juntos aparte. Y otra vez, termina ese versículo 14 del capítulo 21. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Cualquiera diría que Dios se acuerda aún de las promesas que hacemos. Y que si no las cumplimos también trae consecuencias. Había una promesa de no hacerle daño a este pueblo. Y Saúl, repito, por poco los aniquila a todos. Y eso estaba mal contra Jehová. ¿Por qué tardó tantos años? Quizás este fue el momento que Dios utilizó para que entonces David trajera por parte de Dios juicio sobre la casa de Saúl. Como él había perdonado a Mefiboset, Mefiboset no fue. Se menciona un Mefiboset, pero ese Mefiboset era hijo de otra pariente de la hija de Saúl. No es el mismo, es otro Mefiboset. Así que el Mefiboset que vivía en la casa de David, ese David lo perdonó y no fue a los Gabaonitas. Hermanos, y termina el capítulo trayendo otros problemas de David. Después que enfrentó el problema de la hambruna con los Gabaonitas, ahora dice el versículo 15 del 21, y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Miren qué importante. Y David se cansó. Y aquí, como dice nuestro amado pastor González, los años no pasan en vano. Ya David está envejeciendo. Ya no es el mismo muchachito que aquel mató a Goliat. Ya aquí se muestra que David ya no es el mismo fuerte, el guerrero. Y dice el versículo 16, Isbibenot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Y los hijos de los soldados se dieron cuenta y dijeron, entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no seas que apagues la lámpara de Israel. David ya está envejeciendo, ya no es el mismo, está cansado, no pudo defenderse. Y uno dirá, pero Dios le puede dar la fuerza. Bueno, sí, lloramos que Dios nos dé la fuerza, pero también Dios ha puesto por ley que este cuerpo se cansa, este cuerpo se va agotando. El mismo Pablo dice, el cuerpo se va desgastando, mas el interior se renueva de día en día en el Espíritu del Señor. Pero el cuerpo se agota, el cuerpo se va desgastando. Esto ya no somos lo que teníamos cuando 15, o cuando teníamos 25, ni aun cuando teníamos 40. El tiempo pasa. Y también, como decimos muchas veces en chiste, pero es una gran verdad, en el tiempo, los años nos pasan factura al cuerpo. Muchas veces pensamos en sentido dolores y molestias, y son todas aquellas cosas que hicimos cuando jóvenes y no prestamos atención de hacerlas correctamente, y ahora vienen los dolores de huesos o de coyuntura, y todo por lo que hicimos cuando éramos jóvenes. En fin, David ya no es el mismo, ya se muestra cansado, no pudo pelear, no pudo. Inclusive se menciona que hubo 3 guerras más, y salieron otros gigantes. Estos gigantes son parientes de Goliat. Y al parecer, algunos piensan que de aquí en adelante Dios todavía quería liquidar y aniquilar ya esta raza de estos gigantes. De hecho, se menciona que había uno que tenía 6 dedos en cada mano, 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. Así que imagínense, 24 dedos en total tenía este gran gigante. Y otro valiente de David es que le da muerte. Hermanos, las consecuencias del pecado le hemos visto todo hasta aquí. Tiene guerra, sublevación con Absalón, sublevación con Seba. En un momento hay discordia entre Israel y Judá.
vuelve otra vez, entonces tiene que ir y pregar y lidiar con una hambruna por causa de Saúl. Y ahora vuelven los filisteos y tiene más guerra. Y Jehová le había dicho, tuviera dado aún mucho más si no hubiera pecado. No solamente iba a tener conflictos de espada en su casa, sino también que iba a venir más conflictos como rey. Él quería la paz para Israel y no la pudo tener por causa de aquel pecado. Y vemos que ya ahora David no pudo matar a ninguno de estos gigantes. Lo mataron, ¿quién? Sus soldados. En fin, ya vemos que ya David está en su ¿qué? Descendiendo. Ya está llegando a su ocaso, a su final. Pero todavía quedan por lo menos 3 capítulos más para terminar el libro de Samuel, que era muy interesante. La semana que viene vamos a ver cómo David en una alabanza que hace, exhorta, y vamos a estudiar esa alabanza que es un salmo, es muy lindo, y cómo David reconoce a Dios en todas las cosas que ha hecho en su vida. Hermanos, la idea de que David, yo me imagino cómo se habrá sentido, que no pudo matar al gigante. Quizás pasó por su mente aquel momento cuando tiró aquella onda, con aquella onda tiró la piedra y mató a aquel gigante llamado Goliat, siendo un muchachito. Quizás habrá pasado por su mente tantas batallas que él libró y sentirse ahora que no pudo, que se cansó de la batalla. Ya David siente que ya él tiene que comenzar a reponer en orden su casa y lo va a hacer, pero aún todavía le falta un pecado más que va a hacer y lo vamos a ver por lo menos 2 domingos más. Lean el capítulo 22 para la semana que viene y hermanos, sigamos orando unos por los otros, por las personas que están afectadas de salud. Quédense en su casa, quédense seguros. Si no tiene que salir, no salga. Si tiene que salir, use mascarilla, lávese bien las manos. Y sobre todas las cosas, hermanos, mantenga la distancia social, social, unos a otros, el distanciamiento. Se ha visto que eso tiene mucha efectividad. Yo sé que algunos piensan que se exagera, necesitamos el trabajo. Yo sé, entendemos todo eso. Pero cuando Dios nos ha llamado, y ahora somos llamados hijos de Dios, no debemos tener temor ninguno. Aunque las circunstancias parecen algo diferente, no debemos tener ningún temor, porque Dios tiene cuidado de su pueblo. David no tenía por qué desconfiar. David hizo lo que tenía que hacer. Pero David, vamos a la semana que viene, estaba muy seguro de su Dios, porque él sabía que Dios lo había llamado para eso. Y todo lo que estaba pasando y sufriendo, él sabía que era por causa del pecado. Inclusive en el capítulo 19 que no discutimos, Joab le saca en cara a David, le dice, todo esto es por el pecado tuyo de la juventud. Imagínense que mismo Joab se da cuenta que todo lo que está pasando en David, se lo reclama. David ha sufrido mucho, todo su hogar, su pueblo, la gente que lo traiciona, los mismos que lo traicionan ahora piden perdón, él le da perdón y ahora al final él quiere otra vez pelear, ya no puede pelear. Pero hermanos, todo este tiempo Jehová estuvo con él, a pesar de todas las cosas. A nosotros nos ha tocado un tiempo muy difícil, hay otros que tienen cosas aún mucho más difíciles. Pasa que no hemos mirado para el lado. Pero estamos contentos de que Dios nos ha guardado a cada uno de nosotros. Llamémonos los unos a los otros, si tienen necesidad de oración, llámenos unos a los otros y vamos a orar por teléfono y orar si hacemos también como el pastor hizo los otros días, a medio por Zoom. Pero qué lindo saber que Dios nos ama mucho. Que pasen un lindo día de resurrección y sigan diciéndole a todo el mundo que Jesucristo es el Señor, Él está vivo y Él es mucho más grande que el coronavirus. Aunque el coronavirus nos haya mostrado que un pequeño virus puede dominar el mundo entero, porque esto nos ha dominado a todos, porque sinceramente ni la ciencia sabe cómo lidiar con este virus, literalmente, ni la ciencia sabe, porque este virus está haciendo cosas que los científicos estamos que no tenemos ni la menor idea de cómo lo está haciendo. Así que oremos para que Dios cuide a todos los que están trabajando en los hospitales, oremos para los que están buscando a estas personas, oremos por tantas familias que no pueden despedirse por aquellos que están falleciendo en los hospitales, y no solamente por el coronavirus, hermanos. Recuerden que hay muchas personas que tienen otras enfermedades previas, que también ahora están en el hospital y entonces no pueden entrar muchas personas a visitarles. Esto es todo un caos. Dios está en su silla, en su trono sentado y nos dice, estén tranquilos que yo les amo mucho. Y recordemos, hermanos, que Él está ahí para proteger. Que Dios me los bendiga mucho, que pasen linda semana y será hasta la semana que viene.